Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Yo creo que hay que iniciar la Asamblea Nacional haciendo una evaluación integral. Creo que ahí quiero recomendar a la Comisión en primera instancia no solamente algunos puntos que se han tratado, que en este caso tienen que ver específicamente sobre algo del CAL, sobre una reforma, en este caso a la Comisión de Fiscalización, al acto de fiscalización, y también a un tema muy importante que tiene que ver con la consulta prelegislativa. Yo coincido con otros asambleístas que hay que mirar de fondo. El tema de fondo es que realmente la ley que está vigente tiene complicaciones de forma y de fondo. Y lastimosamente en ello, pues no quiero reiterar, ha impedido la fiscalización y ha impedido también el que se aprueben leyes, como es el caso. Me dicen que ya hay los votos para la ley de educación superior, cuando muchos asambleístas ni se han enterado del último texto. Son uno de los errores, por ejemplo, que hay que corregir. Hay que debatir aquí los alcances, los acuerdos entre todos los asambleístas. Pueden que muchos no estén de acuerdo, otros estén de acuerdo. Por ejemplo, el cambio fundamental a que el ponente sea el único que recoja esos criterios debe cambiar, porque si no, ¿para qué está el Pleno? O sea, son temas de fondo que realmente el mecanismo de fondo no permite que se den leyes para el país. Puntualizando, a lo mejor quiero aprovechar mi tiempo con un tema que realmente quiero hacer aportes importantes sobre el tema de la consulta prelegislativa. Yo quiero señalar, señor presidente y colegas asambleístas, que el derecho a la consulta, y me parece que la comisión, en este caso el informe de mayoría, simplemente quiere salir al paso, o hay algunos asambleístas que simplemente quieren salir al paso con el tema de la consulta prelegislativa. Por ejemplo, el mecanismo que plantea, en este caso el informe de mayoría, simplemente señala algunos pasos, pero lo da como que va a consultar a la gente, es decir, a las comunidades, a los pueblos, luego recoge esa consulta y mediante un informe le pone al Pleno. Ese no es el espíritu en sí de la consulta prelegislativa. Hay que definir la consulta prelegislativa, no es un plebiscito en primera instancia, no es poner una papeleta, decir está de acuerdo o no está de acuerdo con esta ley. Segundo, tampoco es una mera consulta de decir, señor, a ver, los pueblos indígenas, ¿qué opinan sobre esta ley? No es tampoco una mera consulta. La finalidad y el objetivo de la consulta, en este caso de la consulta legislativa y administrativa, que según, y eso hay que trabajarlo, colegas asambleístas, presidente, hay que trabajar lo que significa realmente la consulta prelegislativa y administrativa que plantea, en este caso, el convenio 169 de la OIT. No se refiere el convenio 169 solamente a lo que determina el artículo 57, numeral 7 y 17, a una consulta prelegislativa. También es obligatorio del Estado ecuatoriano hacer consultas administrativas. Por lo tanto, si determinamos en el fondo que la consulta prelegislativa no es un plebiscito ni tampoco un mero diálogo, es el hecho de que se busquen acuerdos y consensos. Ese es el objetivo final de una consulta prelegislativa. Y por lo tanto nosotros inclusive planteamos que aquí en el Pleno debatamos un mecanismo antes de que salga esta ley y ahí lo determinamos bien claramente, cómo hacer las fases de esta consulta prelegislativa. Estamos de acuerdo con el informe de mayoría de que en este caso la Asamblea informe y registre las organizaciones que van a participar. Unas pueden ser determinadas, de hecho se conocen a nivel nacional quiénes son esas organizaciones, pero otros pueden ser por solicitudes de esas organizaciones y pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos que quieran participar en esta consulta. Pero ahí hay un tema muy importante, colegas asambleístas, que no debe ser manipulado por ningún gobierno, ni este, ni el posterior, ni los que vengan. Y la ley tiene que marcar claramente, con una definición de que debe respetarse, y eso dicen los acuerdos y tratados internacionales y al menos el artículo 57 de la Constitución, debe respetarse las estructuras de las organizaciones. Es decir, ahí están las organizaciones representativas. No se puede obviar
a esas organizaciones, no porque le guste al gobierno, no porque le guste a la Asamblea o no porque le guste al presidente de la Comisión. Eso dicen los acuerdos y tratados internacionales, los instrumentos internacionales y sobre todo en la Constitución, el artículo 57 de la Constitución. Por lo tanto, el primer momento tiene que ser esa convocatoria, un segundo momento tiene que definirse las reglas y el mecanismo. Y ahí creo que es importante socializar y que lleguen a todas las organizaciones de base del movimiento indígena para que ese texto, mediante asambleas, ¿cuál es el mecanismo? Yo sé que algunos asambleístas no vienen del movimiento indígena, no conocen y de esa ignorancia, podríamos decir, pueden imaginarse cómo funciona el movimiento indígena. El movimiento indígena funciona mediante asambleas comunitarias. Por lo tanto, esos textos a ser consultados tienen que llegar a las comunidades y ellos debaten mediante asambleas en esos foros y esos centros. De ahí sale una documentación o salen las observaciones que tienen que ser canalizados por sus organizaciones, en este caso representativas estructuralmente. Una vez que se tiene esos resultados de esas consultas de base mediante asambleas, mediante actas y quienes participaron, tiene que, en este caso, consolidar una mesa de diálogo para buscar el consenso. ¿Entre quiénes? Entre los que son miembros de la comisión, en este caso, que están tratando la ley, y las organizaciones representativas que han recopilado toda esa información, esos criterios sobre la ley, para definir los acuerdos y sobre todo los consensos en temas fundamentales que tengan que ver con las leyes que le afecten. Y para ello, pueda que haya consenso o no haya consenso en ese diálogo. Ahí sí estoy de acuerdo que hayan dos informes para que vengan al Pleno con argumentaciones tanto de quienes no están de acuerdo como de los pueblos indígenas también, por qué no están de acuerdo en este tema. Y definitivamente el Pleno dirima. Pero si hay consenso en la mesa, en este caso con los pueblos indígenas, y la mesa, llega acá también ese consenso y se ha aceptado, aprobado, debatido, porque no se pueden hacer 2 o 3 trámites para el mero hecho de llegar a determinar qué es lo que le importa en este caso a los pueblos indígenas y qué es lo que le importa y le interesa al Estado en determinados temas sensibles. Lo primero que quiero señalar, el tema de la consulta prelegislativa no tiene que ser un mero ámbito de salir al paso, porque dice la Constitución o porque nos obligaron o porque la Corte, en este caso constitucional, señaló que debemos hacerlo. Es un derecho fundamental que ya está garantizado. Muchos asambleístas y a veces el gobierno no quiere entender que los pueblos indígenas tenemos ya reconocido esos derechos y se los quiere violar. Entonces, en ese contexto, yo veo que hay que mejorar la propuesta, porque aquí simplemente dice, será una consulta y de ahí irá hacia las organizaciones, vendrá, se sistematizará. No se trata aquí de sistematizar, se trata la consulta prelegislativa, voy a reiterar, en este caso, de buscar un consenso y un acuerdo entre las partes. Porque definitivamente el Estado, y aquí hay muchos que han sido protagonistas, diríamos, del apoyo hacia los derechos de los pueblos indígenas, asambleístas que los he visto en la calle luchando, pero ahora muchas veces por situaciones políticas veo que están echando marcha atrás. Pero en ese contexto la lucha del movimiento indígena es el respeto hacia la naturaleza, el buen vivir sobre todas las cosas. En ese contexto hay dos polarizaciones y son temas muy grandes a los cuales vincula a los pueblos indígenas. Recursos hídricos, por ejemplo, recursos minerales y recursos hidrocarburíferos. De hecho, el Estado necesita recursos y necesita generar, en este caso, un recurso que le permita viabilizar los proyectos. Pero eso no tiene que ser también a costa de los pueblos indígenas, a costa de los derechos. ¿Y por qué no tratar ahí? Hay que coincidir de fondo. Yo creo que las políticas de Estado tienen que estar enmarcados en el suma causa y que es el buen vivir. Y ese buen vivir implica que los pueblos indígenas tienen el derecho de seguir conservando, de seguir viviendo conforme a su cosmovisión y así ha superado todo proceso de exclusión, de racismo. Y en ese contexto hay que mirar también las necesidades del Estado ecuatoriano. Por eso la finalidad de la consulta prelegislativa tiene que ser entre las dos partes del Estado y los pueblos indígenas buscar una solución para no afectarlo, porque si no, no tuviéramos garantizado en la Constitución, ni tampoco en los convenios y acuerdos internacionales, estos derechos que permanentemente, no solo el Ecuador, todos los países han violado
y por esa violación reiterada, estas garantías han sido, en base a la lucha y al esfuerzo, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Muchas gracias, señor presidente.